Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos el día de hoy a su clase de física. El día de hoy abordaremos los temas de mecánica de fluidos que quedaron pendientes en la clase anterior. Entonces, vamos a continuar siempre con mecánica de fluidos. Entonces, en la última clase, nosotros vimos que la presión es función de la altura del fluido que tengo sobre mí. O sobre el cuerpo en estudio. Por ejemplo, eh, por ejemplo, si usted va a nadar, digamos que usted decide entrar en una piscina que es muy profunda y usted decide sumergirse. Claro, la piscina pues estará llena de agua, agua dulce. Entonces, la presión, la presión ejercida por el agua sobre la persona es función de la altura de la cantidad, de la altura de la columna de agua que esté sobre la persona. Es decir, tendremos nosotros que medir esta altura. Entonces, la presión ejercida por el agua sobre la persona se puede calcular de esta manera. Igual la densidad del agua, en este caso es del agua, bueno, vamos a dejarlo secas como densidad por gravedad por la altura de la columna de agua que se encuentra sobre el punto de cálculo, en este caso sobre la persona. Y la presión absoluta será la presión ejercida por el agua. Y como pueden ver, esto es un sistema abierto, es una piscina. Entonces le sumamos la presión ejercida por el aire. La presión ejercida por el aire es debido a la columna de aire que se encuentra sobre la piscina, que es el aire de la atmósfera. ¿Qué tiene? Vamos a asumir, tiene un valor constante, aunque en realidad sí depende de la altura, y es por ello que a mayor altura es menor la presión y nos cuesta más, o mejor dicho, nos agitamos con mayor facilidad.
Entonces, la presión absoluta será la presión de esa columna de agua. Disculpen. La presión de la columna de agua más 1.013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, se llama presión absoluta cuando tomamos en cuenta la presión del aire, la presión exterior. Existe una presión que se llama presión manométrica. Entonces, la presión manométrica es la que usted mediría es la que usted mediría en sistemas cerrados. ¿Qué es un sistema cerrado? Un sistema cerrado es, por ejemplo, por ejemplo, una llanta del automóvil, o una llanta en general, ¿sí? Una llanta en general, un tanque lleno de gas, por ejemplo, un tanque de oxígeno o nitrógeno u otro gas. Entonces, en estos sistemas cerrados, la presión que yo mido es la manométrica y mucho más importante, la presión medida en el cuerpo humano. Esa presión que vamos a medir es la presión manométrica. Entonces, cuando hablamos de presión manométrica, siempre hablaremos de la presión del sistema cerrado sin considerar la presión ejercida en el exterior por el aire. La presión se ejerce siempre en todas las direcciones, es decir, aquí estaría la presión, presión, presión. La presión aparece en todas las direcciones. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de un caso real. Por ejemplo, el submarino Titán, no sé si recordarán ustedes, hace unos años sufrió una implosión. Entonces el submarino Titán implosionó a una profundidad de 3.000, perdón, de 3.346 metros. ¿Qué presión ejerce el agua a esa profundidad?
Entonces, ¿qué presión ejerce el agua a esa profundidad? Bueno, pues podemos encontrarlo con los siguientes datos. La profundidad, es decir, la altura de la columna de agua que había sobre este submarino era de 3.346 metros. La densidad es la del agua de mar, 1.030 kilogramos por metro cúbico. Y entonces la presión ejercida por el agua de mar, es la densidad del agua de mar por la gravedad por la altura. Esto es 1.030 multiplicado 9.8 multiplicado 3.346. Este resultado, dado que todas las unidades están en sistema internacional, la presión del agua de mar será dada en pascales. Hacemos este cálculo. Esto nos da 337.74 por 10 a la 5 pascales. Lo escribí da 33.774.524, pero yo decidí escribirlo de esta forma para responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se compara con la presión atmosférica? La presión atmosférica se puede representar de esta manera, un P sub cero. Entonces, la comparación sería una relación entre ambas, sería la presión del agua de mar dividido la presión atmosférica, es decir, 337.74 por 10 a la 5 pascales entre 1.013 por 10 a la 5 pascales. Esto nos va a dar un resultado de 333. Aproximadamente 333 veces mayor que la presión atmosférica. Entonces, lo que ocurre ahí se llama implosión porque, digamos que el submarino hubiera tenido esta forma antes de la implosión. Entonces, al estar sometido a grandes presiones, eh, la presión se aplica en todos los puntos y busca de alguna manera que el agua que está alrededor entre en el submarino. O sea, están haciendo una compresión en la estructura del submarino. Por eso, cuando al submarino lo sacan, lo que sacan es algo de este tamaño de la derecha. Y este de acá es el submarino. Entonces,
Una explosión es, digamos, cuando el volumen del cuerpo incrementa después de esta reacción química. Una implosión es más bien cuando el volumen disminuye. Entonces, la pieza que sacaron, los restos del submarino que sacaron son de menor tamaño que el original. Bien, eso es un ejemplo de un accidente que ocurrió. La idea, la idea era llegar a ver el Titanic, solo para darles un poco de contexto. Ellos querían llegar a ver el Titanic, pero eh, pues bueno, no lo lograron. Bueno, sí lo lograron, pues no, no tuvo un buen final. Al Titanic se han podido sumergir. James Cameron, que firmó la película, ha logrado, ha logrado sumergirse y para ver el resto del Titanic. El Titanic se encuentra aproximadamente a unos 3.800 metros bajo el agua del mar. Entonces por la presión que se maneja es muy complicado. Es por eso que si alguien les dice por qué fuimos al espacio exterior y no hemos explorado todo el océano, es porque debido a la presión que se maneja es difícil, muy difícil realizar la exploración submarina. Vamos a continuar entonces con los siguientes temas. Por ejemplo, tenemos siempre para fluidos estáticos, tenemos el principio de, de Pascal. En su mayoría, los franceses fueron quienes desarrollaron estas teorías con fluidos, y entonces el principio de Pascal este principio establece que en un sistema cerrado, la presión aplicada a un punto se transmite sin pérdida. A lo largo de todo el fluido confinado. Bien, entonces, sí, entonces a lo largo de todo el fluido confinado. Vamos a ver aquí. Entonces, el principio de Pascal se ve algo así. Un segundito. Tenemos un sistema cerrado. Creo que este sistema cerrado ustedes lo van a reconocer bastante bien. Entonces,
Perdón. Eh, entonces voy a hacer un zoom acá. Si usted va a inyectar un medicamento, usted tiene que vencer la presión manométrica, pues del lugar donde va a inyectar dicho medicamento. De lo contrario, al perforar, lo que va a hacer es que salga el aire, entonces, salga la sangre, perdón, y va a hacer se va a hacer un derrame de sangre innecesario. Entonces, dice el principio de Pascal que la presión que usted aplique con el émbolo aquí arriba es igual a la presión, es igual a la presión con la que sale el fluido aquí abajo. Entonces, entonces, las presiones en ambos puntos del fluido van a ser iguales. La presión uno es igual a la presión 2, pero como nosotros ya vimos, resulta que la presión uno es fuerza uno sobre área uno, que sería esta área grande de aquí. Aquí estaría el área uno, y aquí en la salida de la jeringa estaría el área 2. Entonces, fuerza uno sobre área uno es igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Qué ocurre? En una jeringa de 10 ml, el área uno es igual a 100 veces el área 2. Si usted sustituye eso en la relación, entonces usted va a tener esta expresión. Usted va a tener esta expresión. De manera que, de manera que cuando usted quiera calcular con qué fuerza sale, la 2 es la fuerza de salida, con qué fuerza sale el líquido, usted va a tener que eso es igual a fuerza uno sobre 100 veces el área, el área 2 multiplicado, si se fijan, área 2 está dividiendo la fuerza, entonces al otro lado aparece realizando la multiplicación a la fracción que he colocado. Entonces aquí aparece el área 2 entre área 2, eso se simplifica. Y entonces la fuerza, digámoslo así, la fuerza con la que se le aplica, digámoslo así, al líquido es 100 veces menor que la fuerza que usted le aplicó al émbolo de la jeringa. Entonces, de aquí, aunque la presión es igual, y por eso el fluido del medicamento logra entrar al cuerpo. Pero, vea que desde el punto de vista de la fuerza, sale con una fuerza 100 veces menor. Es decir, aquí se distingue quién tiene la mano suave y quién tiene la mano pesada. Hay gente que no mide bien su fuerza y entonces le causa molestia al paciente, aun y cuando es
esa fuerza F2 es 100 veces menor que la F1 para que lo tome, para que lo tome en cuenta. El otro principio para sistemas que son, que tienen fluidos, fluidos estáticos, es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes lo vamos a ver un poco rápido. Si alguien se pregunta por la leyenda es cierto, si salió corriendo por las calles gritando Eureka. Entonces, el principio de Arquímedes dice que al sumergir un objeto en un fluido, un objeto que se encuentra en un fluido, este objeto experimenta una fuerza hacia arriba llamada fuerza de flotación o simplemente lo voy a poner como fuerza de flotación. También está el peso, obviamente también está el peso del objeto. Entonces, este principio establece la existencia de la fuerza de flotación. Al sumergir un objeto. Un objeto perdón, en el fluido. La fuerza de flotación se puede calcular como la densidad del fluido por la gravedad por el volumen de fluido desplazado. Pero en realidad el volumen de fluido desplazado, y esto es una consecuencia del principio de Arquímedes, esto es lo que descubre Arquímedes, mejor dicho, el volumen de fluido desplazado es igual al volumen del objeto sumergido. Entonces, esta ecuación puede escribirse finalmente como densidad del fluido por la gravedad por el volumen del objeto que se encuentra sumergido. Vamos a quedar el día de hoy por aquí, jóvenes, agradeciendo su atención.